La Navidad siempre había sido sagrada para mí, no solo por su significado religioso, aunque asistía a la parroquia de Santa María cada domingo desde que me mudé a Albadara hace 40 años, sino porque era el momento en que nuestra familia, dispersa por el país, volvía a unirse. Cuando Tomás vivía, los recibíamos a todos en nuestra casa de estilo victoriano en la calle del Arce. El gran comedor se llenaba de risas, del aroma a cordero asado y de la calidez de las historias, familiares contadas una y otra vez. Este año marcaba mi quinta Navidad sin Tomás. Mi artrosis había empeorado, haciendo imposible que yo fuera la anfitriona como antes. «No te preocupes por nada, mamá», me había dicho mi hijo Miguel por teléfono. «Amanda lo tiene todo planeado. Tú solo ven y trae esa famosa salsa de frutos rojos tuya». Pasé toda la mañana preparando esa salsa, cuya receta había pasado de mi abuela. Elegí mi mejor vestido rojo, el que Tomás siempre decía que hacía brillar mis ojos, y me abroché los pendientes de oro que me regaló en nuestro 30º aniversario. Una ligera capa de nieve había caído durante la noche, haciendo que Albadara pareciera una postal navideña. Conduje con cuidado, con el recipiente de la salsa bien sujeto en el asiento del copiloto, junto a mi bolso. La casa de Miguel y Amanda se alzaba imponente en la urbanización El Robledal, una zona nueva con farolas y buzones perfectamente alineados. Su chalet de 2 plantas tenía una corona en cada ventana y carámbanos de luces colgando de los canalones. Aparqué detrás de un BMW plateado que no reconocí, probablemente del hermano de Amanda, Jaime, y su nueva esposa. Llamé al timbre, cambiando el peso de un pie a otro, en parte por el frío, en parte por la expectación. La puerta se abrió y apareció mi nieto Daniel, que ahora, con 13 años, era casi tan alto como yo. «Ya está aquí la abuela», gritó por encima del hombro, con la voz quebrándosele de esa manera adolescente. Me dio un abrazo rápido y torpe antes de desaparecer de nuevo en la casa, dejándome que cerrara la puerta tras de mí. El vestíbulo estaba impecable. El toque de Amanda era evidente en cada guirnalda de pino cuidadosamente colocada y en cada vela con aroma a canela. Seguí el sonido de las conversaciones y las risas hasta el comedor, donde me detuve en seco, en el umbral. La escena que tenía ante mí parecía sacada de un catálogo de Navidad. Una mesa para 12 estaba puesta con la vajilla de la abuela de Amanda y copas de cristal que reflejaban la luz de la lámpara de araña. Un enorme cordero asado reposaba en el centro, rodeado de fuentes que reconocí, judías verdes, puré de patata, y otras que no, probablemente de la familia de Amanda. Todos estaban allí. Miguel, con un aspecto distinguido con un suéter. Azul marino, los padres de Amanda, los Ferrer, su hermano Jaime y su esposa, mi nieta Lilia, ahora con 16 años y un maquillaje que la hacía parecer sorprendentemente adulta. Daniel y los tíos de Amanda que habían venido de Sevilla. Ya estaban sentados, los 12 sitios ocupados. «¡Mamá, has llegado!», exclamó Miguel, levantando su copa de vino. Estábamos a punto de empezar. Me quedé allí, de pie, con la salsa de frutos rojos en la mano, buscando mi sitio en la mesa. Amanda se levantó, su melena rubia perfectamente peinada, vistiendo un vestido verde esmeralda que probablemente costó más que mi pensión mensual. «Leonor, qué alegría que hayas podido venir». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. Desde que se casó con Miguel hace 15 años, habíamos mantenido una educada distancia. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté, quererla como a una hija. Pero Amanda había dejado claro desde el principio que me veía más como una competencia que como familia. ¿Dónde debería...? Hice un gesto hacia la mesa. «Oh, no te preocupes por eso, déjame esto». Me arrebató la salsa de las manos. «La pondremos con las otras guarniciones. Yo también he hecho, pero siempre es bueno tener opciones». Desapareció en la cocina. Yo seguí de pie, sintiendo los ojos de todos en la mesa sobre mí. Miguel estaba enfrascado en una conversación con Jaime, aparentemente ajeno a mi situación. Amanda regresó con un plato en la mano.
Esperaba que sacara una silla extra, quizás de su despacho, o que me sugiriera ocupar su asiento mientras ella buscaba otro. En lugar de eso, se agachó y colocó el plato en el suelo, al lado de Baxter, su Golden Retriever. «Puedes comer aquí», dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Sírvete tú misma, seguro que estás acostumbrada a apañártelas». Silencio que siguió fue ensordecedor. Baxter olisqueó el plato con curiosidad antes de volver a su propio cuenco. Alguien, creo que fue Jaime, soltó una risa corta e incómoda. Luego se unió el padre de Amanda, y de repente hubo una oleada de risas alrededor de la mesa. Miré a Miguel, esperando que me defendiera, que se indignara en mi nombre. Él miraba su plato, un ligero rubor subiéndole por el cuello, pero no dijo nada. «¿Abuela?» La voz de Lilia era débil, insegura. «¿Estás bien?» Amanda le lanzó una mirada. «Está bien, cariño. La abuela Leonor sabe que solo estoy bromeando. No seas tan sensible». Pero yo no estaba bien. En ese momento, algo dentro de mí, algo que se había estado doblando y adaptando durante años, finalmente se rompió. Pensé en Tomás, en cómo nunca habría permitido que nadie me tratara de esa manera. Pensé en mi propia madre que me enseñó que la dignidad no era algo que otros pudieran quitarte a menos que tú se lo permitieras. Enderecé la espalda, sintiendo cada uno de mis 78 años. «No», dije claramente. «No me parece bien». Las risas cesaron. La sonrisa burlona de Amanda vaciló. «Mamá, vamos. Amanda solo estaba bromeando», dijo Miguel finalmente, pero a su voz le faltaba convicción. «¿Ah, sí?», pregunté mirando directamente a mi nuera. «Porque se supone que las bromas son graciosas, Miguel. Esto no es gracioso. Esto es cruel». Recogí mi bolso de donde lo había dejado en una mesa auxiliar. «Yo te crié mejor que esto», le dije a Miguel. «Tu padre se avergonzaría». Su rostro se descompuso al oír eso, pero no pude consolarlo. No ahora, no cuando se había quedado sentado en silencio mientras su esposa humillaba a su madre. «Abuela, no te vayas», dijo Daniel, levantándose a medias de su silla. «Quédate en tu sitio, Daniel», ordenó Amanda. «Leonor está siendo dramática. No aguanta una broma». Caminé hacia la puerta, con la cabeza alta, a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Al abrirla, oí de nuevo la voz de Lilia. «Eso ha sido cruel, mamá, muy cruel». La puerta se cerró detrás de mí, acallando cualquier respuesta que Amanda diera. La nieve caía ahora con más fuerza, empolvando mi vestido rojo de blanco mientras me dirigía a mi coche. Me temblaban las manos al buscar las llaves, pero no por el frío ni por la artrosis. Temblaban con una extraña mezcla de humillación y determinación. Acababan de servirme mi dignidad en un plato en el suelo, y me había negado a tragármela. Mientras me alejaba de la casa con sus luces perfectas y su familia rota dentro, supe que algo había cambiado irrevocablemente. La Navidad nunca volvería a ser la misma, pero claro, yo tampoco. Conduje sin rumbo por las calles nevadas de Albadara, las luces navideñas desdibujándose a través de mis lágrimas. La calle mayor estaba desierta en la noche de Navidad, los escaparates a oscuras, salvo por sus decoraciones festivas. Solo un Vips mostraba signos de vida, su letrero de neón arrojando un brillo crudo sobre el aparcamiento vacío. Consideré parar. La idea de sentarme sola en un reservado con un trozo de tarta parecía menos patética que lo que acababa de pasar, pero seguí conduciendo. Mi viejo Renault, con 14 años pero aún fiable, me llevó por lugares familiares. El colegio donde Miguel había jugado al béisbol de pequeño. El parque donde había empujado a mis nietos en los columpios cuando eran lo suficientemente pequeños como para necesitar mi ayuda. El hospital donde Tomás había pasado sus últimas semanas. Cada lugar guardaba recuerdos de una familia que ya no existía como yo la había conocido. La radio ponía villancicos y la apagué a mitad de Noche de Paz. El silencio parecía más honesto.
Mis manos temblaban sobre el volante mientras la cara engreída de Amanda aparecía en mi mente. El plato en el suelo, las risas, la cobardía de Miguel. No era solo lo de hoy. Esto se había ido gestando durante años, pullas sutiles y exclusiones que había tolerado por miedo a perder el contacto con mis nietos. Cuando Tomás murió, algo en nuestra dinámica familiar cambió. Él había sido el amortiguador entre Amanda y yo, su encanto natural disipando las tensiones antes de que pudieran escalar. Sin él, la delgada capa de respeto se había desgastado gradualmente hasta culminar en la humillación de esta noche. Giré por la carretera de los Cedros, un tramo sinuoso que salía de la ciudad. Las farolas se volvieron escasas, la oscuridad asentándose a mi alrededor como una manta. Ya no pensaba en la dirección, solo necesitaba estar en movimiento, como si la distancia física pudiera de alguna manera calmar la herida emocional. Misión. Teléfono vibró en mi bolso. Luego, otra vez. Y otra. Lo ignoré. Cualquier intento de control de daños por parte de Miguel tendría que esperar. En este momento no confiaba en mí misma para hablar con él sin decir cosas de las que ambos nos arrepentiríamos. Finalmente, me encontré en la carretera hacia la ribera, la pequeña comunidad donde Tomás y yo habíamos soñado con jubilarnos. Incluso habíamos dado una entrada para un chalet allí antes de que su diagnóstico lo cambiara todo. Me detuve en el mirador que daba al lago helado, apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad. La luna se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz plateada sobre el hielo. Recordé los veranos aquí con Miguel de niño, enseñándole a pescar desde el muelle público. En aquel entonces me habría defendido ferozmente contra cualquiera que me mostrara una falta de respeto. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había vuelto prescindible para él? Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo saqué del bolso. 5 llamadas perdidas. De Miguel, 2 de Lilia. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Abuela, ¿estás bien? Por favor, llámame. Lilia. Mi corazón se ablandó ante su preocupación, pero no estaba lista para hablar. Tecleé una respuesta rápida. Estoy a salvo, cariño. No te preocupes por mí, te quiero. Dudé y luego añadí, no es culpa tuya, porque no lo era. Los niños no deberían quedar atrapados en medio de conflictos de adultos. El reloj del salpicadero marcaba las 20:37. El día de Navidad se desvanecía, llevándose consigo todas mis esperanzas de reconciliación familiar. Arranqué el coche de nuevo, finalmente lista para ir a casa. Mi pequeño chalet en la calle de los Olmos tenía exactamente el mismo aspecto que cuando lo dejé. Una corona de Navidad en la puerta, una única vela eléctrica en cada ventana, tal como Tomás siempre las colocaba. Dentro, el silencio era profundo. Este año no me había molestado en poner un árbol, diciéndome a mí misma que era demasiado lío para una sola persona. Ahora me arrepentía de esa decisión. La casa se sentía vacía de espíritu navideño, un reflejo del vacío en mi pecho. No encendí las luces. En su lugar, prendí la vela con aroma a vainilla que Lilia me había regalado la Navidad pasada y me senté en el viejo sillón de Tomás, mirando el retrato de familia que colgaba en la pared. Fue tomado hace 10 años, en la boda de Miguel y Amanda. Tomás estaba de pie, alto y guapo a pesar del cáncer que ya crecía en su interior. Yo estaba a su lado, mi pelo todavía más castaño que gris, sonriendo con esperanza a la nueva novia que me daría nietos, pero me quitaría a mi hijo. Tenías razón sobre ella, le susurré a la imagen de Tomás. Siempre decías que era una insegura. Debería haberte escuchado. Tomás había sido más perceptivo que yo. Se había dado cuenta de cómo Amanda se erizaba cada vez que Miguel me pedía consejo, cómo reorganizaba cualquier habitación que yo hubiera ordenado, cómo corregía sutilmente mi gramática o mis expresiones anticuadas delante de otros. Se siente amenazada por ti, Leo, había dicho. Dale tiempo.
se dará cuenta de que no eres su competencia. Pero nunca lo hizo. Y sin Tomás para mediar, la situación se había deteriorado hasta el punto en que mi propio hijo había visto cómo me humillaban sin protestar. Fui a la cocina y me serví una copa del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. No, era una celebración, pero parecía un momento que requería algo más fuerte que un té. La llevé de vuelta al salón junto con mi diario encuadernado en cuero. Otro regalo de Tomás, que sabía que la mejor manera que tenía de procesar mis pensamientos era escribiendo. Las páginas del diario contenían 15 años de anotaciones. La alegría por el nacimiento de los nietos, el dolor por la muerte de Tomás, observaciones del día a día y, cada vez más, preocupaciones sobre el comportamiento de Amanda hacia mí. Al releerlas ahora, vi un patrón que había estado demasiado cerca para reconocer: un aislamiento sistemático de la familia de mi hijo, un socavamiento sutil de mi relación con mis nietos, una exclusión calculada de las decisiones familiares. Pasé a una página en blanco y comencé a escribir, no con ira, sino con una extraña calma que me sorprendió. Escribí sobre el incidente en la cena, describiéndolo de la forma más objetiva posible. Escribí sobre los años de desprecios y humillaciones. Y luego, escribí sobre lo que sucedería a continuación. Porque algo se había roto en mí esa noche. No solo mi corazón, sino las cadenas de obligación y miedo que me habían mantenido pasiva durante demasiado tiempo. Amanda me había subestimado, viendo solo a una anciana a la que podía desechar cuando le conviniera. Había olvidado, o quizás nunca supo, que antes de ser abuela, antes de ser la esposa de Tomás, yo había sido Leonor Jiménez, la directora de sucursal más joven del primer Banco Nacional, una mujer que se había abierto camino en una industria dominada por hombres en los años 70. No había construido una carrera dejando que la gente me pisoteara. Busqué en el cajón de la mesita auxiliar y saqué una carpeta marcada como contingencias. Tomás y yo siempre habíamos sido planificadores. Cuando enfermó, lo dejamos todo en orden: testamentos, voluntades anticipadas, arreglos funerarios. Pero aquí también había otros documentos, unos que yo había añadido después de su muerte, cuando me di cuenta de lo vulnerable que se había vuelto mi posición en la familia. Dentro había una copia del testamento de Tomás con ciertas secciones resaltadas, información sobre el fideicomiso que había establecido para los nietos, detalles sobre el seguro de vida que se había cobrado a su muerte, dinero que había ayudado a Miguel y Amanda a comprar su casa perfecta en el Robledal. También había registros de los préstamos personales que les había hecho a lo largo de los años, por un total de casi 50.000 euros, con pagarés firmados pero sin un calendario formal de devolución. «Devolvedme el dinero cuando podáis», le había dicho a Miguel. Nunca lo hizo. Extendí estos papeles sobre la mesa de centro, junto con un sobre sellado que contenía una carta que había escrito hacía meses, pero que nunca envié. Detallaba mis preocupaciones sobre el trato que Amanda me daba y, lo que era más preocupante, su ocasional manipulación emocional de los niños. Para medianoche había formulado un plan. No se trataba de venganza, o al menos eso me decía a mí misma. Se trataba de restauración, de límites, de asegurarme de que lo que había pasado esa noche no volviera a ocurrir jamás. Finalmente encendí una lámpara y miré mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada no era la abuela humillada que había huido de la cena de Navidad. Era alguien con un propósito, alguien que había llegado a su límite de tolerancia y había encontrado acero bajo el dolor. Llegaría la mañana, y con ella, sin duda, las llamadas de Miguel llenas de excusas y las disculpas poco sinceras de Amanda. Pero ahora tratarían con una Leonor diferente. Me habían despreciado, subestimado, y al hacerlo, me habían liberado de las ataduras del comportamiento convencional de una abuela. Cerré mi diario, guardé los documentos en su carpeta y me preparé para dormir. Por primera vez desde que Tomás murió, dormí sin sueños, un descanso profundo y pacífico, nacido no de la aceptación, sino de la resolución.
El día después de Navidad amaneció brillante y frío. Me desperté temprano, preparé café y me senté en la mesa de la cocina observando a los cardenales en el comedero de pájaros que Tomás había montado fuera de la ventana. Su rojo vivo contra la nieve me recordó mi vestido de ayer, el que había elegido con tanto esmero para una cena familiar que había terminado en humillación. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de Miguel y un mensaje que simplemente decía: «Mamá, por favor, llámame, tenemos que hablar». Lo dejé a un lado sin responder. Que se preocupara, que se preguntara si estaba bien. El tiempo del perdón fácil había pasado. Pasé la mañana implementando metódicamente la primera fase de mi plan. Llamé a mi abogado, Francisco Pérez, que había sido compañero de universidad de Tomás y seguía siendo un amigo de confianza. Le expliqué lo que había pasado y lo que quería hacer. Paco escuchó sin interrumpir, luego suspiró profundamente. «Leonor, ¿estás segura de esto? Las disputas familiares tienden a escalar más allá de lo que nadie pretende». «Estoy segura, Paco. He tolerado el comportamiento de Amanda durante 15 años. Lo de ayer cruzó una línea». «De acuerdo, prepararé la documentación. Pero prométeme que lo pensarás detenidamente antes de dar pasos irreversibles». Se lo prometí, aunque mi determinación se mantuvo firme. Después de colgar, hice otra llamada a mi asesor financiero para discutir la liquidación de ciertas inversiones, las que estaban destinadas a Miguel en mi testamento. Para el mediodía, había enviado correos electrónicos a 2 agentes inmobiliarios sobre propiedades en la Ribera, donde había contemplado mudarme después de la muerte de Tomás. Alrededor de las 2, estaba leyendo en el salón cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, vi una imagen que me dejó sin aliento por un momento. Amanda, de pie en mi porche, su apariencia normalmente perfecta en completo desorden. Su pelo rubio colgaba en mechones húmedos alrededor de su cara. El rímel le manchaba las mejillas, evidencia de lágrimas recientes. En lugar de su habitual atuendo de diseño, llevaba lo que parecía ser ropa de estar por casa puesta a toda prisa bajo una manta que se aferraba a sus hombros. Detrás de ella, el Range Rover de la familia estaba en mi entrada, con la ventanilla trasera rota, los bordes dentados del cristal atrapando la luz del sol de invierno. Dudé, con la mano en el pomo. Una parte de mí, la parte herida y enfadada, quería dejarla allí de pie, en el frío. Pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. «Leonor», jadeó, con la voz entrecortada. «Gracias a Dios que estás en casa». No dije nada, solo la observé con un interés distante. De cerca, pude ver que sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. Un pequeño corte marcaba su pómulo derecho. «¿Puedo entrar, por favor?». Le castañeteaban los dientes, aunque no sabía si por el frío o por el shock. Me hice a un lado sin decir palabra, dejándola entrar en el vestíbulo. Tropezó ligeramente al pasar, la manta arrastrándose por el suelo detrás de ella. En todos los años que conocía a Amanda, nunca la había visto menos que perfectamente compuesta. La mujer que estaba ahora en mi pasillo era una extraña. Vulnerable, desaliñada, desesperada. «¿Qué te ha pasado?», pregunté con voz neutra. Se desplomó en el banco, donde normalmente me siento para quitarme los zapatos. «Nos han robado», dijo, mientras nuevas lágrimas brotaban. «Anoche, después de que todos se fueran, alguien entró por la ventana del sótano». «¿Dónde está Miguel?». «Mi hijo. Debería haber sido el que manejara esto, no su esposa angustiada». «Está en Madrid. Se fue temprano esta mañana para esa conferencia. ¿La que te contó la última vez que nos vimos?». Me miró acusadoramente, como si mi incapacidad para recordar la agenda de mi hijo fuera otra de mis deficiencias. No me habían invitado a esa reunión, otra de las exclusiones de Amanda. «¿Y los niños?». «En casa de mis padres. Los dejé antes de venir aquí». Se apretó más la manta.
Se lo llevaron todo, Leonor. Todos los regalos de Navidad, mis joyas, incluso el collar de perlas de mi abuela, la colección de relojes antiguos de Miguel, la tele nueva, nuestros portátiles. ¿Llamaste a la policía? Asintió. Vinieron, tomaron declaración. Dijeron que es el tercer robo en el Robledal este mes. Pero eso no es ni siquiera lo peor. Su voz se quebró. Hubo un incendio. Eso captó mi atención. ¿Un incendio? ¿Alguien resultó herido? No, estábamos todos dormidos. Pero la alarma sonó sobre las 4 de la madrugada. Empezó en el garaje. Creen que los ladrones pudieron haber volcado una lata de disolvente. La mitad de la casa tiene daños por humo. El perito del seguro vino esta mañana y dijo, se echó a llorar de nuevo. Dijo que nuestra póliza no lo cubre, porque Miguel la actualizó el mes pasado y hubo algún problema con el papeleo. La vi llorar, sintiendo un extraño desapego. Ayer, esta mujer me había hecho comer en el suelo como a un perro. Hoy se sentaba en mi casa buscando consuelo. El universo tenía un peculiar sentido de la justicia. ¿Qué quieres de mí, Amanda?, pregunté cuando sus sollozos se calmaron. Levantó la vista, sorprendida por mi franqueza. Necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por unos días, hasta que podamos arreglar las cosas. La casa no es habitable, el humo, los productos químicos de los extintores. ¿Y tus padres? ¿O tu hermano? Mantuve mi voz firme. Mamá y papá se van de crucero por el Mediterráneo mañana. Fue su regalo de Navidad mutuo. Y el apartamento de Jaime apenas tiene sitio para él y Raquel, y mucho menos para nosotros y los niños. Ya veo. Me dirigí al salón y me senté en mi sillón, dejando que Amanda me siguiera o no, como quisiera. Lo hizo, sentándose torpemente en el borde del sofá. Así que soy tu último recurso. No es así, protestó débilmente. Tienes espacio y eres familia. ¿Lo soy? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Ayer me hiciste comer en el suelo. Hoy soy familia suficiente para acogerte. Su cara se sonrojó. Sobre lo de ayer, Miguel y yo tuvimos una gran pelea después de que te fueras. Iba a llamarte hoy para disculparme. Fue una broma estúpida que se fue de las manos. Nunca pensé que realmente te irías. No fue una broma, Amanda. Fue una humillación calculada, y todos en esa mesa, incluido mi hijo, lo permitieron. Ella bajó la mirada. Lo siento, Leonor, de verdad. No sé qué me pasó. Estudié su rostro, buscando sinceridad y encontrando solo desesperación. Amanda no sentía pena por lo que había hecho. Sentía pena por necesitar ahora mi ayuda. Pero su aprieto presentaba una oportunidad que no había anticipado. «Podéis quedaros», dije finalmente, «tú y los niños». El alivio inundó sus facciones. «Gracias, muchas gracias. Prometo que no seremos una molestia». La compañía de seguros dijo que podrían conseguirnos un hotel para Año Nuevo. «Tengo condiciones», la interrumpí. Su alivio vaciló. ¿Condiciones? Sí. Si vais a quedaros en mi casa, necesitamos establecer algunas reglas básicas. Me incliné hacia adelante. Primero, los niños serán tratados con respeto en todo momento, sin gritos, sin manipulación emocional. Ella se erizó. Yo nunca. Lo haría si lo has hecho. He visto cómo le hablas a Lilia cuando no cumple con tus expectativas. Eso se acaba mientras estéis bajo mi techo. La boca de Amanda se abrió y luego se cerró. Claramente no esperaba este nivel de asertividad de mi parte. Bien. Segundo, contribuirás a este hogar. No soy tu criada ni tu cocinera. Ayudarás con las tareas, con la preparación de las comidas, con lo que sea necesario. Asintió rígidamente. Tercero, continué. Reconocerás delante de los niños que tu comportamiento de ayer fue inaceptable.
Necesitan entender que los adultos pueden cometer errores y asumir la responsabilidad por ellos. ¿Algo más? Una nota de su sarcasmo habitual se deslizó en su voz. Sí. La miré fijamente. Respetarás mi autoridad en esta casa. Esto no es el Robledal, Amanda. Este es mi hogar, construido con las manos de Tomás y lleno de nuestra vida juntos. Aquí no pones tú las reglas, las pongo yo. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Pude ver los cálculos en sus ojos, sopesando sus limitadas opciones frente a las humillantes condiciones que le había impuesto. Finalmente, asintió. De acuerdo, todo. Bien, puedes usar la habitación de invitados de arriba. Los niños pueden tener el estudio. Hay un sofá-cama y una cama nido. ¿Cuándo llegarán? Tengo que recogerlos. Miró su teléfono. Mamá tiene partida de bridge a las 4. Iré contigo, dije levantándome. Me gustaría ver a mis nietos. Pareció que podría objetar, pero luego lo pensó mejor. Bien, pero mi coche, la ventanilla. Iremos en el mío. Mientras nos preparábamos para salir, sorprendí a Amanda estudiando las fotos familiares en mi repisa. Imágenes que abarcaban décadas de cumpleaños, graduaciones, vacaciones. Su mirada se detuvo en una de Miguel de niño, sentado sobre los hombros de Tomás en un partido de béisbol. Parece tan feliz ahí, murmuró. Lo era. Le entregué un abrigo que había sacado del armario, uno de los míos más viejos, pero todavía en buen estado. Miguel tuvo una infancia feliz. Siempre me he preguntado por qué pareces decidida a borrar eso. Se puso el abrigo sin mirarme a los ojos. No estoy tratando de borrar nada. ¿No? Cada historia familiar que cuento, la contradices. Cada tradición que menciono, la descartas. Es como si no pudieras soportar la idea de que Miguel tuvo una vida antes de ti. Amanda no dijo nada, con la mano en el pomo de la puerta. Deberíamos irnos, dijo finalmente. Mamá estará esperando. Mientras conducíamos hacia la imponente casa de los Ferrer en Monteclaro, contemplé la extraña inversión de nuestras posiciones. Ayer había salido de la casa de Amanda humillada y sola. Hoy ella dependía de mi caridad, despojada de su poder habitual. No era la venganza que había planeado mientras escribía en mi diario la noche anterior, pero quizás era algo mejor, una oportunidad para un cambio genuino. O quizás estaba siendo ingenua. Quizás el arrepentimiento de Amanda duraría solo mientras necesitara refugio. Pero algo me decía que el universo no había terminado de reequilibrar la balanza entre nosotras. El incendio, el robo, eran solo el principio. Amanda había construido su vida perfecta sobre cimientos inestables, y ahora esos cimientos se estaban desmoronando. Y yo, la anciana a la que había despreciado durante tanto tiempo, era de repente el único terreno firme que le quedaba. La casa de los Ferrer era exactamente lo que esperaba, ostentosa y fría, con suelos de mármol blanco que hacían eco a cada paso. La expresión tensa de Marta Ferrer cuando abrió la puerta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo Amanda había presentado los eventos de ayer. Leonor, dijo con un disgusto apenas disimulado. ¡Qué sorpresa! Hola, Marta. He venido con Amanda a recoger a los niños. Lilia apareció detrás de su abuela, su rostro iluminándose al verme. ¡Abuela! Corrió hacia adelante, rodeándome con sus brazos en un abrazo feroz. Estaba tan preocupada cuando no contestabas al teléfono. Le devolví el abrazo, aspirando el familiar aroma de su champú de fresa. Estoy bien, cariño. Solo necesitaba algo de tiempo para mí. Daniel salió con más cautela del salón, con las manos metidas en los bolsillos. A los 13 años, estaba en esa edad incómoda en la que mostrar afecto por su abuela no se consideraba guay. Pero su alivio era evidente en la ligera relajación de sus hombros. «Hola, abuela», masculló. «Vuestra madre tiene algo que deciros», dije, mirando a Amanda, que estaba rígida a mi lado. Ella carraspeó.
Hubo un robo en casa anoche. Y un pequeño incendio. No podemos quedarnos allí por un tiempo. ¿Qué? Los ojos de Lilia se abrieron de par en par. ¿Se ha perdido todo? ¿Mi portátil? ¿Mi ropa? Algunas cosas están dañadas, admitió Amanda. Pero tenemos suerte de que nadie resultó herido. Vamos a quedarnos con la abuela Leonor. Unos días. Las cejas de Marta Ferrer se dispararon. ¿Os vais a quedar con Leonor? Pero Jaime tiene esa habitación de sobra. Ya está arreglado, mamá, la interrumpió Amanda. Leonor se ha ofrecido generosamente a acogernos. Observé con silenciosa satisfacción cómo Marta procesaba esta información. Los Ferrer siempre me habían tratado con una condescendencia apenas velada, como si mi origen de clase media me hiciera, de alguna manera, menos digna del respeto de su nuera. Bueno, qué amable, logró decir Marta. Ofrecería cancelar nuestro crucero, pero no es reembolsable, y tu padre lo ha estado esperando todo el año. Por supuesto, dije con suavidad. La familia es lo primero, pero no a expensas de un crucero por el Mediterráneo. Las mejillas de Marta se sonrojaron. Lilia reprimió una sonrisa. El viaje de vuelta a mi casa fue tenso. Daniel y Lilia estaban sentados en el asiento trasero, abatidos por la noticia del incendio, pero claramente curiosos por el inesperado arreglo. Amanda miraba por la ventanilla del pasajero, su perfil afilado contra el anochecer. ¿Se han perdido todas nuestras cosas?, preguntó Daniel. No, todo, respondió Amanda sin girarse. Pero tu videoconsola probablemente esté arruinada. Y la mayoría de tu ropa huele a humo. ¿Y Misu? La voz de Lilia temblaba ligeramente, preocupada por su viejo gato. Está bien, los vecinos lo están cuidando. Crucé la mirada con Lilia en el espejo retrovisor y le di una sonrisa tranquilizadora. Saldremos de esta juntos, le dije. Eso es lo que hace la familia. La mirada de Amanda se desvió hacia mí, su expresión indescifrable. De vuelta en mi casa, les mostré a los niños dónde dormirían. El estudio había sido el despacho de Tomás, y aunque había quitado su escritorio después de su muerte, sus estanterías permanecían llenas de libros de bolsillo gastados y guías de campo de aves de Norteamérica. Esta era la habitación favorita de vuestro abuelo, les dije mientras se instalaban. Solía leer en esa silla junto a la ventana todas las tardes. Lo recuerdo, dijo Lilia en voz baja. Me dejaba sentarme en su regazo mientras me leía libros de pájaros. Yo no recuerdo eso, frunció el ceño Daniel. Solo tenías 5 años cuando murió, le recordé con delicadeza. Pero te adoraba, decía que tenías su mente de ingeniero. Daniel se animó ante esta conexión con el abuelo que apenas recordaba. Tomé nota mental de enseñarle la vieja caja de herramientas de Tomás en el garaje mañana. Amanda rondaba en el umbral, una extraña a estos recuerdos. Niños, deshaced las maletas. La cena estará lista pronto. En realidad, interrumpí. Pensaba que podríamos pedir pizza esta noche. Un poco de comida reconfortante parece apropiado. Las caras de los niños se iluminaron. La de Amanda se ensombreció. No necesitan comida basura, Leonor. Iba a hacer una ensalada. Pizza será, dije con firmeza. Invito yo. Era una pequeña afirmación de autoridad, pero significativa. Los labios de Amanda se apretaron en una línea delgada, pero no dijo nada más. El primer límite había sido establecido. Mientras esperábamos que llegara la pizza, saqué álbumes de fotos para enseñarles a los niños. Viejas instantáneas de Miguel de niño, de Tomás enseñándole a pescar, de vacaciones familiares, en el pantano de San Juan. Los niños se arremolinaron, haciendo preguntas, riéndose de los peinados y la ropa anticuada de su padre. Amanda se ocupó en la cocina. Los sonidos de los armarios abriéndose y cerrándose con una fuerza innecesaria daban a conocer su descontento. Cuando finalmente se unió a nosotros, su sonrisa era forzada. «La cena está aquí», anunció, mientras sonaba el timbre, poniendo fin a nuestro viaje por el carril de los recuerdos.
Comimos en el comedor, alrededor de mi vieja mesa de roble. No era tan grandiosa como la de Amanda, pero había albergado innumerables comidas familiares a lo largo de las décadas. La observé picotear su pizza, dando bocados diminutos y secando la grasa con una servilleta. «Esto está buenísimo», gimió Lilia con la boca llena de queso. «Mamá nunca nos deja pedir la de borde relleno, porque es excesivo», dijo Amanda. «Y cuida cómo comes, Lilia, bocados pequeños, boca cerrada». «Déjala disfrutar», dije amablemente. «Ha sido un día difícil». Amanda me lanzó una mirada. «Sigo siendo su madre, Leonor, y esta sigue siendo mi casa». La tensión crepitaba entre nosotras. Los niños intercambiaron miradas, sintiendo la lucha de poder que se estaba desarrollando. Después de la cena, sugerí que los niños se ducharan y se prepararan para ir a la cama. «Ha sido un día largo», les dije. «Mañana podemos ir a comprar algo de ropa nueva». «Yo me encargaré de eso», dijo Amanda rápidamente. «En cuanto llegue el dinero del seguro, no hace falta esperar. Estoy feliz de ayudar. No necesitamos tu caridad». Sonreí finamente. «No es caridad. Cuando es familia, Amanda. ¿No es eso lo que dijiste antes?» No tuvo respuesta para eso. Más tarde, después de que los niños se hubieran acostado, encontré a Amanda en la cocina, lavando los platos con un vigor innecesario. Se había puesto un pijama prestado, mío, de hace años, un poco corto, para su estatura. «No tienes que hacer eso», le dije señalando los platos. «Hay lavavajillas. Necesito mantenerme ocupada». No me miró. «Si no, empezaré a pensar en todo lo que hemos perdido». Por un momento, casi sentí pena. Por ella. Luego recordé el plato en el suelo. «Hablando de eso», dije casualmente, cogiendo un plato limpio del escurridor, «te he preparado una cena tardía. No tengo hambre». Aún así. Fui al frigorífico y saqué un plato que había preparado. Antes, una pequeña porción de pollo sobrante, unas judías verdes, un panecillo. «Tu cena está servida». Lo coloqué con cuidado en el suelo, cerca de la mesa de la cocina. Amanda se quedó helada, con las manos goteando agua jabonosa. «¿Qué estás haciendo?» «Sirviéndote la cena, de la misma manera que tú me serviste la mía ayer». Su cara se puso carmesí. «No puedes hablar en serio. Te aseguro que sí». Saqué una silla y me senté observándola. «Puedes comer si está ahí abajo». «Esto es ridículo. No voy a comer en el suelo como un perro». Yo tampoco lo era. Y sin embargo, ahí es donde pusiste mi comida. Eso fue diferente. Era una broma. ¿Lo era? ¿Se rió alguien, Amanda? ¿Me reí yo? Miró el plato, luego a mí, la incredulidad dando paso a la comprensión. «Esto es por venganza. Esto es por las consecuencias», corregí. «Por la empatía, por ponerse en los zapatos de otra persona o comer de su plato, por así decirlo». Ya me he disculpado. Las palabras son fáciles, la comprensión es más difícil. Se dio la vuelta, agarrándose al borde del fregadero. «Me voy a la cama». «¿Sin cenar?» «Ya no tengo hambre». Pero a la noche siguiente, cuando volví a colocar su plato en el suelo, el hambre venció al orgullo. La observé desde el umbral mientras se sentaba en el suelo de la cocina, con la espalda contra los armarios, comiendo rápidamente cuando pensaba que nadie la miraba. Sus ojos estaban húmedos por lágrimas no derramadas, sus movimientos bruscos por la rabia reprimida. No sabía que yo estaba observando su humillación, igual que ella había observado la mía. No sentí ningún triunfo, ningún placer vengativo. Solo una fría certeza de que esta lección era necesaria. Durante 15 años, Amanda había ido minando mi dignidad, mi lugar en la familia. 2 días comiendo en el suelo no borrarían eso, pero podrían, solo podrían, ayudarla a entender lo que había hecho. Al tercer día, me reuní con Paco en su despacho del centro. Me entregó un grueso sobre Manila. «Está todo aquí», dijo. «La petición de tutela, la documentación de apoyo, todo lo que discutimos. Pero, Leonor,
¿Estás absolutamente segura de que este es el camino que quieres tomar? Pensé en la cara de Lilia cuando hablaba de su padre, en la confusión de Daniel sobre su propia historia familiar. Pensé en las crueldades sutiles de Amanda, en la forma en que aislaba a los niños de sus raíces. Sí, dije cogiendo el sobre. Estoy segura. Esa noche, mientras Amanda estaba en la ducha, les enseñé a los niños los viejos vídeos familiares que había digitalizado. Tomás enseñando a Miguel a montar en bicicleta, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. Quería que vieran la continuidad de su historia familiar, que entendieran que formaban parte de algo más grande que la existencia cuidadosamente seleccionada de Amanda. «Papá parece tan feliz», observó Lilia, viendo a su padre de adolescente riendo con Tomás mientras construían una casa en un árbol. «Lo era», confirmé. «No éramos ricos, pero éramos felices». «¿Por qué papá nunca habla del abuelo?», preguntó Daniel. «Esa es una pregunta para tu padre», dije con cuidado. «Pero a veces, cuando las personas que amamos fallecen, es doloroso recordar». «O a veces», dijo Lilia con una perspicacia inesperada, «hay gente que no quiere que recordemos». Nuestras miradas se encontraron, y vi en mi nieta una sabiduría que superaba sus años. Entendía más de lo que yo le había atribuido. Los papeles de la tutela esperaban en el cajón de mi mesilla de noche, una opción nuclear que esperaba no tener que usar. Pero viendo a los niños reconectar con su herencia, supe que haría lo que fuera necesario para protegerlos, no solo del desdén de Amanda hacia mí, sino de su intento de borrar su pasado. 5 días después de Navidad, Miguel volvió a casa. Oí su coche en la entrada justo después del mediodía, el sonido familiar de su puerta al cerrarse, sus pasos en el camino hacia mi puerta principal. Amanda estaba arriba, mientras que los niños y yo jugábamos al Scrabble en el salón, un juego que Amanda consideraba anticuado, pero que había revelado el sorprendente vocabulario de Daniel. «¡Papá!». Lilia se levantó de un salto cuando Miguel entró, lanzándose a sus brazos. Él la abrazó con fuerza, su cara hundida en su pelo. «Hola, cariño». Por encima de su hombro, sus ojos se encontraron con los míos, cautelosos, inseguros. «Hola, mamá». «Miguel». Mi voz era neutra. «¿Qué tal Madrid? Frío, mucho trabajo». Soltó a Lilia y le dio a Daniel un torpe abrazo de lado. «¿Cómo lo lleváis? Mamá me contó lo del robo». «Estamos bien», dijo Daniel. «La abuela nos ha estado cuidando». Algo cruzó el rostro de Miguel. Culpa, quizás, o vergüenza. Bien, debería sentir ambas cosas. «¿Dónde está Amanda?», preguntó, mirando a su alrededor. «Arriba», dije. «Ha estado descansando. Ha sido un shock bastante grande para ella, perder tantas de sus cosas preciosas». Miguel asintió distraídamente, su mirada ahora fija en el tablero de Scrabble. «¿Les estás enseñando a jugar?». «Reintroduciéndolos», corregí. «Daniel recordaba jugar con tu padre». «Yo también», dijo Miguel en voz baja. «Los domingos por la tarde después de misa. Papá siempre me dejaba ganar». «No, no lo hacía», sonreí al recordar. «Simplemente se te daban bien las palabras de forma natural». Amanda apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro cuidadosamente compuesto. «Miguel, has vuelto». Él se giró y algo tácito pasó entre ellos, una corriente de tensión que no pude interpretar del todo. Ella descendió lentamente, como si cada paso requiriera un cálculo. «Niños, ¿por qué no subís y dejáis que vuestros padres hablen?», sugerí, levantándome para recoger el juego. «Terminaremos la partida más tarde». Se fueron a regañadientes, Lilia apretando la mano de su padre al pasar. Cuando nos quedamos solos, un silencio incómodo se instaló en el salón. Miguel estaba de pie torpemente, todavía con el abrigo puesto, mientras Amanda se posaba en el brazo del sofá lo más lejos posible de mí. «Mamá», empezó Miguel, «¿sobre la Navidad?». Levanté una mano. «Todavía no». Fui a mi escritorio, en la esquina de la habitación, y saqué una pequeña memoria USB.
Primero, necesito que veas algo. ¿Qué es? Frunció el ceño. Pruebas. Amanda se tensó. ¿Pruebas de qué? De por qué he sido reacia a pasar tiempo en vuestra casa. De por qué los niños parecen ansiosos con ciertos temas. De por qué esta familia se está fracturando. Le entregué la memoria a Miguel. Mi portátil está en el estudio. Míralo solo. Luego hablaremos. Miguel miró de la memoria a mi cara, luego a Amanda, que se había quedado muy quieta. De 1900. ¿Qué está hablando?, le preguntó a ella. No tengo ni idea, respondió Amanda, pero su voz carecía de convicción. Leonora ha estado actuando de forma extraña desde que llegamos, haciendo acusaciones, tratando de poner a los niños en mi contra. Míralo, repetí. Luego decide. Miguel desapareció en el estudio, cerrando la puerta tras de sí. Amanda y yo nos quedamos en el salón, el silencio entre nosotras denso con acusaciones no dichas. ¿Qué hay en esa memoria?, preguntó finalmente, su voz baja y peligrosa. La verdad. Me acomodé en mi sillón, exteriormente tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Algo que le ha faltado a esta familia durante mucho tiempo. Vieja intrigante. Cuidado, Amanda, la interrumpí. Los niños podrían oírte. Se quedó en silencio, con las manos apretadas en su regazo. Nos sentamos así durante casi 40 minutos. Los únicos sonidos el tic-tac del reloj de pie y voces apagadas ocasionales del estudio. Me pregunté qué partes estaría viendo Miguel. ¿Los clips de Amanda reprendiéndome cuando pensaba que nadie podía oírla? ¿El sutil menoscabo de la autoestima de los niños? ¿La exclusión calculada de todo lo relacionado con Tomás o la infancia de Miguel? Había empezado a recopilar estas grabaciones hace 3 años, cuando Lilia vino a mí llorando después de que Amanda la llamara ridículamente mediocre por sacar un notable en matemáticas. Le había dado a mi nieta mi viejo smartphone, mostrándole cómo activar la función de grabación. Por si alguna vez necesitas recordar exactamente lo que se dijo, le había dicho. Lo que ninguna de las dos admitió fue que las grabaciones podrían servir algún día para otro propósito. Se habían acumulado fragmentos de conversación, videoclips tomados en reuniones familiares, mensajes de texto que los niños me reenviaban. Individualmente podrían parecer menores, una palabra dura aquí, una exigencia irrazonable allá, pero colectivamente pintaban un cuadro preocupante de manipulación y control emocional. Cuando la puerta del estudio finalmente se abrió, Miguel parecía haber envejecido una década. Su rostro estaba pálido, sus movimientos rígidos mientras volvía al salón. ¿Es esto real?, me preguntó con la memoria apretada en su puño. Cada segundo, confirmé. Algunas grabaciones las hice yo, otras los niños. Unas pocas, la cámara de vigilancia que instalasteis el año pasado. Se volvió hacia Amanda, que se había puesto de pie. Dime que no es verdad. Miguel claramente ha editado esto. No lo hagas. Su voz era tranquila pero firme. Reconocí cada incidente. La única diferencia es que por fin estoy oyendo lo que dices cuando no estoy delante. La compostura de Amanda se resquebrajó. ¿Te pones de su parte? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? No se trata de bandos, se trata de la verdad. Miguel se pasó una mano por el pelo. La forma en que le hablaste a Lilia sobre su peso, a Daniel sobre sus intereses, a mi madre. Te está manipulando. Siempre ha estado celosa de nuestra relación. Para. Miguel levantó una mano. Simplemente para, Amanda. Se volvió hacia mí, con los ojos atormentados. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me habrías creído?, pregunté, amablemente. ¿O habrías asumido que yo era la vieja amargada que Amanda siempre ha pintado? No tuvo respuesta para eso. Necesito hablar con los niños, dijo finalmente. Están arriba, le dije, en el estudio. Asintió y se dirigió a las escaleras. Amanda hizo ademán de seguirlo, pero él la detuvo con una mirada. Tú no, todavía no.
Cuando se fue, Amanda se volvió hacia mí con el rostro contraído por la furia. «¿Planeaste esto? Todo». «No», dije con calma. «Simplemente dejé de consentirlo. Me perdonará. Siempre lo hace. Quizás. Pero los niños no lo harán. Ya son lo suficientemente mayores para entender lo que han presenciado». Sus ojos se entrecerraron. «Esto no ha terminado, Leonor. En eso estamos de acuerdo». La conversación de arriba duró más de 1 hora. Permanecí en mi silla mientras Amanda caminaba por el salón como un animal enjaulado, revisando obsesivamente su teléfono, aunque rara vez vibraba. Cuando Miguel finalmente bajó, sus ojos estaban enrojecidos, pero resueltos. «Los niños están haciendo las maletas», dijo. «Nos vamos a un hotel». «¿Todos vosotros?», pregunté, mi mirada desviándose hacia Amanda. «No». La única palabra quedó suspendida en el aire. «Solo yo y los niños, por ahora». El rostro de Amanda perdió todo color. «Miguel, no puedes hablar en serio. Tenemos que hablar de esto». «Lo haremos, pero no hoy, y no aquí». Se volvió hacia mí. «Mamá, gracias por cuidarlos, por ver lo que yo no pude». «Son mis nietos», dije simplemente. «Haría cualquier cosa por ellos». «Ahora lo sé». Dudó, luego cruzó la habitación y me abrazó. Fue el primer abrazo genuino que compartíamos en años. «Lo siento», susurró, «por Navidad, por todo». Lo abracé con fuerza a este hombre que una vez había sido mi niño pequeño. «Lo sé, cariño. Lo sé». Cuando me soltó, su expresión se había endurecido de nuevo al volverse hacia Amanda. «Tú también deberías hacer la maleta. La hospitalidad de mi madre ha durado bastante. ¿A dónde se supone que voy a ir?». La voz de Amanda se elevó en pánico. «La casa es inhabitable. Llama a tus padres o a Jaime. Seguro que alguien de tu familia puede acogerte». El tono de Miguel era plano. «Ya he llamado a un cerrajero para cambiar las cerraduras de casa. Haré que te envíen tus cosas a donde sea que vayas». «¿Los eliges a ellos por encima de mí?». La incredulidad luchaba con la rabia en su voz. «¿Después de 15 años de matrimonio?». «Elijo la verdad», replicó Miguel. «Algo que ha escaseado en nuestra casa». Los niños aparecieron en lo alto de las escaleras, cada uno con una pequeña bolsa. Los ojos de Lilia estaban hinchados de llorar, pero se mantenía erguida, con la barbilla levantada en un gesto tan reminiscente de Tomás que me dolió el corazón. Daniel parecía desconcertado, pero decidido. «¿Listos?», les preguntó Miguel. Asintieron y bajaron sin mirar a Amanda, que estaba congelada en el centro de la habitación. «Esto no es legal», dijo ella de repente. «No puedes simplemente llevarte a mis hijos. Podemos discutir los acuerdos». «De custodia a través de nuestros abogados», la interrumpió Miguel. «Por ahora, ellos han expresado dónde quieren estar». «Lucharé contra ti», advirtió Amanda, con la voz temblorosa. «Contra los dos. Le diré a todo el mundo lo que habéis hecho». «Querrás decir lo que tú has hecho», corregí suavemente. «Todo está documentado, Amanda. Cada palabra cruel, cada manipulación». Me miró fijamente, luego a Miguel, luego a los niños, que seguían sin mirarla. Algo pareció derrumbarse dentro de ella. Sus hombros se hundieron y por un momento vislumbré a la mujer asustada detrás de la fachada perfecta. «Al menos déjame despedirme», susurró. Miguel dudó, luego miró a los niños. «Eso depende de ellos». Lilia negó ligeramente con la cabeza. Daniel miraba sus zapatos. «Creo que ya tienes tu respuesta», dijo Miguel en voz baja. «Estaremos en contacto». Condujo a los niños hacia la puerta. Yo lo seguí, poniendo una mano en el hombro de cada uno al pasar. «Podéis volver cuando queráis», les dije. «Esta sigue siendo la casa de vuestra abuela». Lilia logró esbozar una pequeña sonrisa. Daniel asintió, sus ojos sospechosamente brillantes.
Cuando Miguel abrió la puerta, Amanda hizo un último y desesperado llamamiento. «Miguel, por favor, no puedes hacerme esto. Sabes cuánto los quiero. Sé que los quieres a tu manera», reconoció él. «Pero el amor no debería doler, Amanda, y nos has hecho daño a todos durante demasiado tiempo». Con eso, cerró la puerta detrás de ellos, dejándonos a Amanda y a mí solas en la casa silenciosa. Ella permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego se hundió lentamente en el sofá, con el rostro en blanco por el shock. Casi, sentí pena por ella. Luego recordé 15 años de crueldades sutiles, de exclusión, de la erosión gradual de mi lugar en la vida de mi hijo. «Deberías hacer la maleta», dije sin rudeza. «Tu hermano puede estar aquí en 20 minutos si lo llamas ahora». Levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Has destruido mi familia». «No, Amanda, eso lo hiciste tú sola». Me dirigí a la cocina. «Prepararé un té mientras recoges tus cosas». Mientras llenaba la tetera, la oí sollozar en el salón. No las lágrimas controladas y manipuladoras que había usado tan eficazmente en el pasado, sino un llanto crudo y feo, el sonido de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido acababa de colapsar. No sentí triunfo ni reivindicación, solo un profundo alivio de que la verdad, finalmente, hubiera salido a la luz. Para cuando Jaime llegó a recoger a su hermana, Amanda se había recompuesto lo suficiente como para irse con algo de dignidad. Me agradeció rígidamente mi hospitalidad, sus ojos enrojecidos evitando los míos mientras salía por la puerta. Observé desde la ventana cómo Jaime la ayudaba a subir a su coche, su única maleta luciendo patéticamente pequeña en el maletero. Mientras se alejaban, me di cuenta de que estaba viendo la partida de una mujer que había intentado borrarme, de mi propia familia y, en cambio, se había borrado a sí misma. La primavera llegó lentamente a Albadara ese año, como si la propia naturaleza fuera cautelosa con los nuevos comienzos. Las campanillas de invierno de mi jardín se abrieron paso a través de los últimos parches de nieve en marzo, seguidas por los azafranes en púrpura y amarillo. Para abril, los narcisos que Tomás había plantado a lo largo de la valla se mecían, con la brisa, un legado que continuaba floreciendo años después de su muerte. Mucho había cambiado en los 3 meses desde esa fatídica Navidad. Miguel y los niños se habían mudado temporalmente a un apartamento amueblado en el centro mientras se completaban las reparaciones de su casa. El seguro finalmente cubrió la mayor parte de los daños, aunque muchas de las posesiones de Amanda, su ropa de diseño, sus joyas, su decoración cuidadosamente seleccionada, se perdieron. A veces me preguntaba si esa pérdida fue más devastadora para ella que la pérdida de su familia. Los trámites de divorcio habían comenzado en febrero. Amanda contrató a Garrigues and Sotelo, el bufete de abogados de familia más agresivo del condado, mientras que Miguel contrató a Bárbara Montes, una abogada discreta pero formidable, conocida por su enfoque ético en casos difíciles. La batalla prometía ser larga y amarga, con Amanda exigiendo la custodia total y una pensión compensatoria sustancial. Pero las pruebas de la memoria USB, ahora debidamente presentadas ante el tribunal, ya habían inclinado la balanza. El juez Martínez había concedido a Miguel la custodia principal temporal, permitiendo a Amanda visitas supervisadas 2 veces por semana. Esas visitas, según Lilia, eran tensas e incómodas, con Amanda alternando entre súplicas llorosas de perdón e intentos apenas velados de socavar la paternidad de Miguel. «Sigue diciendo que papá no sabe cómo cuidarnos adecuadamente», me dijo Lilia un sábado por la tarde mientras plantábamos plantones de tomate en mi jardín. «Pero estamos bien. Papá ahora cocina de verdad y no trabaja hasta tan tarde como antes. Tu padre siempre fue capaz», dije, apisonando la tierra alrededor de una delicada planta. Simplemente se dejó convencer de que no lo era. «¿Por mamá?», preguntó. Lilia, sus manos deteniéndose en la tierra. Consideré mis palabras con cuidado. A pesar de todo, Amanda seguía siendo su madre. A veces en las relaciones caemos en patrones.
El patrón de tu padre era encargarse del trabajo mientras tu madre se encargaba de la casa. No era saludable para ninguno de los dos. Lilia asintió. Pensativamente. Papá dice lo mismo. Dice que abdicó de su responsabilidad. Esa es una buena forma de decirlo. Estaba impresionada por la perspicacia de Miguel. Mi hijo estaba evolucionando, aprendiendo de sus errores, de maneras que hacían que mi corazón se hinchara de orgullo. Los niños pasaban un fin de semana sí y otro no conmigo, un horario que se había desarrollado de forma natural en lugar de por mandato judicial. Los viernes por la noche, Miguel los dejaba, a veces quedándose a cenar, a veces volviendo al apartamento para ponerse al día con el trabajo. Esos fines de semana se volvieron preciosos para todos nosotros, un tiempo para reconstruir conexiones que habían sido sistemáticamente socavadas durante el reinado de Amanda. Le enseñé a Daniel a usar las viejas herramientas de Tomás y, juntos construimos pajareras que instalamos por el jardín. Le mostré a Lilia cómo hacer la famosa tarta de manzana de mi abuela, una receta que le había ofrecido compartir con Amanda años atrás, pero que había sido cortésmente rechazada. Demasiada mantequilla, había dicho con desdén, y los niños no necesitan tanto azúcar. Ahora, las tartas de Lilia se estaban volviendo incluso mejores que las mías, su bordeado más preciso, su equilibrio de canela y nuez moscada más matizado. ¿Crees que podríamos montar una pastelería algún día, abuela?, preguntó un domingo, con la harina empolvándole las mejillas. Solo una pequeña, quizás en el mercado de productores. Creo que es una idea maravillosa, le dije sinceramente. La idea de trabajar junto a mi nieta, compartiendo algo que ambas amábamos, me llenó de una alegría que no había sentido en años. A finales de abril, Miguel llamó con una noticia que hizo que me temblaran las manos al sostener el teléfono. Los investigadores han encontrado algo, mamá, dijo, su voz tensa por una ira contenida. Sobre el robo y el incendio. ¿Qué? Me dejé caer en una silla de la cocina. No fue al azar. La policía encontró pruebas de que Amanda contrató a alguien. Un tipo que conocía de su gimnasio, tiene antecedentes por trabajos similares. Cerré los ojos, procesando esta revelación. ¿Están seguros? Tienen mensajes, mamá. Lo planeó todo. Quería el dinero del seguro para dejarme. Se rió amargamente. Irónico, ¿verdad? Su plan de escape terminó atrapándola a ella. ¿La han arrestado? Todavía no. Están construyendo el caso, pero su abogado sabe que va a ocurrir. Ya se ha puesto en contacto con Bárbara para un acuerdo. Amanda retirará todas las reclamaciones de custodia a cambio de que no presentemos cargos. ¿Y aceptarás? Miguel guardó silencio por un momento. ¿Qué crees que debería hacer? El antiguo Miguel nunca habría pedido mi consejo sobre algo tan importante. ¿Qué quieren los niños? Todavía no lo saben. Quería hablar contigo primero. Lo consideré cuidadosamente. Una acusación significaría publicidad. Un juicio, los niños testificando quizás, más trauma. Pero cometió un delito, uno grave. Sí, lo hizo. Tracé la veta de la madera de mi mesa de cocina con la yema del dedo. Pero a veces la justicia toma diferentes formas. Al final, Miguel aceptó el trato. Amanda renunció a todas las reclamaciones de custodia, aceptando mudarse a Andalucía, donde sus padres se habían jubilado. Tendría 2 semanas con los niños cada verano y vacaciones alternas. Todo supervisado hasta que los niños cumplieran 18 años. A cambio, Miguel no cooperaría con los fiscales en los cargos de incendio provocado y fraude al seguro. Cuando se lo contó a los niños, sus reacciones fueron reveladoras. Daniel pareció aliviado. A sus 13 años, no tenía ganas de más drama familiar. Lilia estaba más en conflicto. ¿Está bien que se salga con la suya?, le preguntó a Miguel durante una cena en mi casa. No se está saliendo con la suya, cariño, respondió él amablemente. Ha perdido su casa, su matrimonio, sus hijos.
Su reputación en esta ciudad está arruinada. Eso es castigo suficiente. Lilia. Lo consideró, luego asintió lentamente. Supongo que todos queremos seguir adelante. A principios de mayo, Miguel y los niños se habían mudado de nuevo a su casa, ahora restaurada y sutilmente transformada. Atrás quedaron las paredes blancas y los muebles minimalistas de Amanda, reemplazados por colores más cálidos y piezas cómodas que invitaban a la relajación en lugar de a la admiración. Las fotografías de Tomás, antes desterradas al sótano, ahora colgaban en el pasillo, un recordatorio visual de la continuidad de la familia. El Día de la Madre, Miguel me sorprendió invitándome a almorzar, no en un restaurante, sino en su casa. Cuando llegué, la mesa del comedor estaba puesta de forma sencilla pero hermosa, con un ramo de peonías de mi propio jardín como centro de mesa. «Feliz Día de la Madre, abuela», dijo Lilia, entregándome un pequeño paquete envuelto. Dentro había un marco de plata que contenía una fotografía que nunca había visto antes. Tomás y yo el día de nuestra boda, riendo mientras nos dábamos tarta el uno al otro. «¿Dónde encontrasteis esto?», pregunté, con la voz quebrada. «En las cajas viejas de papá en el desván», explicó Daniel. «Hemos estado revisando cosas, encontrando fotos de la familia. Estamos haciendo un álbum», añadió Lilia, «de ambos lados de la familia, para que no olvidemos de dónde venimos». Miguel apareció desde la cocina, con un delantal y llevando una fuente de tostadas francesas. «La receta de mamá», dijo con una pequeña sonrisa. Espero haberle hecho justicia. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, mi hijo y mis nietos, sentí la ausencia de Tomás, pero también su presencia en los valores que habían perdurado, en los lazos familiares que se habían doblado, pero no roto. Habíamos capeado una tormenta que podría habernos destruido por completo, y emergimos más fuertes, más sabios, más agradecidos los unos de los otros. En junio, firmé los papeles de un pequeño chalet en la ribera, no como residencia permanente, sino como un retiro de fin de semana donde los niños pudieran experimentar los veranos que Tomás y yo habíamos soñado compartir con ellos. La agente inmobiliaria se había sorprendido cuando insistí en un lugar de 3 dormitorios. «La mayoría de las viudas de su edad están reduciendo el tamaño», comentó. «Yo no soy como la mayoría de las viudas», respondí, «y mi familia se está expandiendo, no contrayendo». El primer fin de semana que pasamos en el chalet, Daniel pescó una pequeña perca desde el muelle, el mismo muelle donde Tomás le había enseñado a pescar a Miguel 30 años antes. Su rostro brillaba de orgullo mientras Miguel le ayudaba a desengancharla y devolverla al lago. «¿Viste, abuela? ¿Viste lo que pesqué?» «Lo vi», le aseguré con el corazón lleno. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». Esa noche, mientras los niños dormían arriba en habitaciones decoradas con viejas cartas de navegación y fotografías del lago, Miguel y yo nos sentamos en el porche con vistas al agua iluminada por la luna. «He estado pensando en cambiar mi testamento», dijo bruscamente. Me volví hacia él, sorprendida. «Ah, sí. Amanda ya no está en él, obviamente, pero quiero asegurarme de que los niños estén protegidos si algo me pasa». Removió el té helado en su vaso. «Me gustaría nombrarte su tutora hasta que sean mayores de edad». «Miguel», empecé. «Me siento honrada, pero tengo 79 años. Para cuando Daniel cumpla 18, tendré 84. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. La edad es solo un número para ti». Se acercó y tomó mi mano. «Además, es solo una precaución. Con un poco de suerte, estarás aquí para ver a sus hijos». La idea me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Me gustaría mucho. A medida que el verano florecía por completo, nuestro nuevo ritmo familiar se solidificó. Miguel empezó a salir de nuevo, con cautela, un café aquí, una cena allá, con mujeres que Bárbara Montes le presentaba. Los niños continuaron sanando. Su resiliencia me asombraba a diario.
Lilia se unió a un grupo de teatro local, descubriendo un talento para la actuación que nos deleitó a todos. Daniel encontró amigos en el vecindario que compartían su interés por la pesca y los videojuegos. Amanda permaneció en Andalucía, sus comunicaciones limitadas a correos electrónicos aprobados por el tribunal y ocasionales videollamadas supervisadas. Los niños respondían con una creciente distancia emocional. No crueldad, sino la consecuencia natural de la confianza rota. Nunca hablé mal de ella en su presencia. No era necesario. Habían visto suficiente con sus propios ojos. Diciembre se acercaba de nuevo, trayendo consigo el aniversario del desastre del año pasado. A medida que el otoño pasaba agradablemente y las decoraciones navideñas comenzaban a aparecer por la ciudad, sentí una energía nerviosa en la familia. Ninguno de nosotros mencionó directamente la Navidad anterior, pero rondaba nuestras conversaciones sobre los planes para las fiestas. Finalmente, una tarde a principios de diciembre, Miguel sacó el tema mientras me ayudaba a fregar los platos, después de cenar en mi casa. Sobre la Navidad de este año, comenzó pasándome un plato para secar. Creo que deberíamos empezar algunas tradiciones nuevas. ¿Qué tenías en mente?, pregunté. Estaba pensando que podríamos celebrar la Nochebuena aquí, en tu casa. Algo sencillo, solo nosotros 4. Y luego el día de Navidad en 1900. Nuestra casa, dudó. A menos que sea demasiado cocinar para ti. Sonreí ante su preocupación. Creo que puedo encargarme de una cena festiva, Miguel. Soy vieja, no incapaz. Él sonrió, el alivio evidente en su rostro. Eso es lo que les dije a los niños. Estaban preocupados por cansarte. La Nochebuena llegó con una ligera nevada que espolvoreaba el jardín como azúcar glass. Había decorado, modestamente, un pequeño árbol en la esquina del salón, velas en las ventanas, una corona en la puerta. Nada elaborado, pero cálido y acogedor. Los niños llegaron primero, irrumpiendo por la puerta con paquetes envueltos y parloteo emocionado. Miguel los siguió más sosegadamente, llevando una botella de vino y una flor de Pascua. «Feliz Navidad, mamá», dijo, besándome la mejilla. Nos reunimos en el comedor, la mesa puesta con la vajilla de la madre de Tomás, no tan elegante como la de Amanda, pero rica en historia y significado. 4 sitios, cada uno con una tarjeta de lugar escrita a mano. Fotos familiares en el aparador, abarcando 4 generaciones. Un sencillo centro de mesa con ramas de pino y arándanos que Lilia había arreglado. Miguel cortó el asado mientras Daniel distribuía las guarniciones. Lilia sirvió sidra espumosa en copas de cristal, incluso para ella y Daniel, una excepción para una ocasión especial. Cuando todos estuvieron servidos, Miguel levantó su copa. «Por la familia», dijo simplemente, «la que hemos reconstruido. Por la abuela», añadió Lilia, «que nunca se rindió con nosotros. Por las nuevas tradiciones», intervino. Daniel. Los miré, a mi hijo, a mis nietos, y levanté mi propia copa. «Por resurgir de la caída», dije, juntos. Mientras comíamos, hablábamos y reíamos, pensé en la Navidad anterior, la humillación, el dolor, la ardiente determinación, que había surgido de las cenizas de aquella noche. Si alguien me hubiera dicho entonces que un año después estaríamos aquí, sanados, completos y felices, quizás no lo habría creído. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero he aprendido que la venganza más dulce no es la venganza en absoluto, es la restauración. Es reconstruir lo que se rompió, más fuerte que antes. Es reclamar la dignidad no a través de la represalia, sino a través de la resiliencia. La semana que viene, celebraríamos el Año Nuevo en el chalet del lago, pescando en el hielo y jugando a juegos de mesa junto al fuego. En primavera, Lilia y yo empezaríamos nuestro puesto de pastelería de fin de semana en el mercado de productores. En verano, Miguel se tomaría 2 semanas completas de vacaciones, algo que nunca había hecho durante su matrimonio, para unas vacaciones familiares. La vida no sería perfecta.
Habría desafíos por delante, problemas de adolescentes, dilemas de citas, decisiones universitarias, pero los enfrentaríamos juntos, como una familia que había sido probada por el fuego y había salido intacta. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa con sobras y cálidos abrazos, me quedé en la ventana de mi salón viendo caer la nieve. Pensé en Tomás, preguntándome si podía ver en qué nos habíamos convertido, esperando que estuviera orgulloso de la familia que habíamos rescatado de los escombros. Ya no soy solo la abuela en 1900, un rincón, fácilmente despreciada y olvidada. Soy la matriarca, el cimiento, la guardiana de las historias, el corazón de una familia renacida. No a través de la crueldad o la venganza, sino a través de la verdad y el amor y la fuerza silenciosa que proviene de saber exactamente quién eres y negarte a ser disminuida. Algunos podrían llamarlo venganza. Yo lo llamo resurgir.